Empieza el consultorio de la salud de Telemedellín y la Secretaría de Salud de Medellín. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana del martes. Medellín, ciudad saludable. Doctora Fanny Isabel, muy buenos días. Me hizo mucha falta ayer. Espero que Julián esté mucho mejor. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, Felipe. Muchas gracias y muchas gracias por preguntar a todos siguió que Julián? han estado tan pendientes. Muy bien, afortunadamente. Bien, sí. Ayer estaba cumpliendo mis labores de mamá. Entonces, yo le conté aquí a los televidentes. Claro, mil gracias por eso. Entonces, por eso no los pude acompañar. También me hicieron mucha falta, pero todo va muy bien. ¿Y qué tenía? ¿Qué le pasó a Julián? Parece que es una gastroenteritis, vómito, diarrea. Virosis. Exacto. Bueno, a propósito, Sí, señor. Aprovechemos la coyuntura. ¿Cómo se atiende eso en casa? Sí, muy ¿Qué debía importante hacerse cuando uno de nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, un integrante de la familia, producto de una fuerte virosis, tiene vómito, tiene diarrea? ¿Cómo atender? Me parece muy importante que hagamos pues como esa aclaración, porque por ejemplo ayer habían 4 niños del mismo salón de Julián con estos síntomas. Entonces lo ideal es hidratar muy bien a los niños, ver que las características, por ejemplo, de la diarrea no tengan moco o sangre, que son unos signos de alarma para llevarlos al servicio de urgencias, darle suerito oral en pocas cantidades. Por ejemplo, yo lo hice con una copita o con una jeringa para que ellos reciban poco a poco y puedan entonces tolerarlo más. Tiene que ser de a poquito, ¿no? Exacto. Tómese ese vasado de una... No, de a poco. Eso les genera mucha sed y ellos pueden tomar mucho. Y la comida, una dieta muy blanda, que no tenga pues ni cosas dulces. Generalmente a veces algunas mamás recurren a las gaseosas, que porque eso ayuda a mejorar la diarrea, y todo lo contrario, lo que tiene dulce, arroz, arrastra más agua en el intestino. Entonces deben ser juguitos como el juguito de guayaba, simplecito, mucha agüita también, o suero oral en el niño que lo reciba. Estar muy pendiente de él. Darle de pronto analgésicos, pero eso sí debe ser recetado por un médico. Y si ya definitivamente no tolera nada oral, o sea, es un vómito persistente, el niño se ve ojeroso, con la lengüita muy seca, decaída y no recibe nada, pues hay que acudir a un servicio de urgencia. Ahí sí, consultar. Sí, señor. Muy bien, doctora Fanny Isabel, muchas gracias. Miren, aquí todo lo aprovechamos para que sea en beneficio de todos, porque todos los días damos un pasito más en este proceso pedagógico de prevenir la enfermedad y promocionar la salud, de construir estilos de vidas saludables. Hoy les vamos a hablar de la prevención del glaucoma. El próximo jueves, que es 12 de marzo, es el Día Mundial del Glaucoma y tiene un objetivo central, que es generar conciencia frente a las enfermedades oculares progresivas que van diezmando y dañando la visión, con una característica, doctora Fanny Isabel, es que en buena medida son asintomáticas. Claro. Y cuando consultamos ya hay un daño que no es reversible. Sí, señor, precisamente eso es lo que busca la Organización Mundial de la Salud, y es generar conciencia de que debemos tener revisiones periódicas de los ojos. Esta enfermedad, el glaucoma, es la segunda causa de ceguera en el mundo después de las cataratas. Es llamada también la ceguera silenciosa. Es una enfermedad que es traicionera, por decirlo de alguna manera, porque no se manifiesta con una sintomatología. El paciente va perdiendo su visión gradualmente, va empezando a tener una pérdida de la visión periférica, pero él no se va dando cuenta. Es como si viera por dentro de un tubo. Si uno hace el ejercicio y ve por dentro de un tubo, no ve lo que está alrededor, pero el paciente no se da cuenta de eso. Es como si se quedara ciego, pero viendo un poquito. Suena contradictorio, pero así pasa. Entonces, muy pendientes de los signos de alarma, de los factores de riesgo, de cómo se comporta esta enfermedad. Y también les vamos a hablar de algunas campañas que se desarrollan en algunas instituciones de salud de nuestra ciudad esta semana, precisamente para captar precozmente el glaucoma y poderlo tratar, que aunque no tiene cura, sí se puede frenar este daño. Jornadas que principalmente se van a cumplir en el Hospital Pablo Tobón Uribe y en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Fechas, números telefónicos, además porque son tamizajes gratuitos, ahorita se los vamos a recordar, y precisamente alguien que trabaja con esas dos entidades viene a acompañarnos esta mañana. Si tienen preguntas, ya les vamos a contar cómo las pueden formular. Bienvenidos a Medellín, ciudad saludable. Casi 5 millones de personas hoy en el mundo padecen glaucoma. Ese dato lo entrega la Organización Mundial de la Salud, pero la OMS además hace una proyección que es compleja
dice que al año 2020 esa cifra se podría duplicar o triplicar si no se toman los correctivos a tiempo. Año 2020, es decir, estamos a la vuelta de tan solo 6 años. ¿Qué debemos hacer? Estilos de vida saludables, consultar frecuentemente al oftalmólogo y, por supuesto, generar un mecanismo de prevención y de precaución. Es la manera, porque lo importante es tratarlo a tiempo. Puntos clave, Felipe, es también conocer sobre la enfermedad. Es una maravillosa forma de prevenir. Cuando yo conozco algo, entonces estoy preparado para saberlo manejar. Entonces, los factores de riesgo: personas mayores de 40 años, los que somos miopes, por ejemplo, los que no vemos bien de lejos y necesitamos lentes o gafas, los que son hipermétropes, los que no ven bien de cerca, esos son factores de riesgo. Aquellas personas que tienen antecedentes familiares, el papá, la mamá o algún hermano ya tiene glaucoma, ese también es importante tenerlo en cuenta. Los pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, personas que han tomado por mucho tiempo esteroides como la prednisolona para la artritis reumatoidea o enfermedades como el asma, también están en riesgo. Entonces, cuando uno ya conoce estas cosas, sabe que lo ideal es ir por lo menos una vez al año donde el oftalmólogo, que me dilaten la pupila, que me puedan ver el nervio óptico y que así se den cuenta si estoy teniendo un glaucoma inicial que se pueda tratar a tiempo. Yo estoy haciendo eso cada año, porque después de los 35, los 40 años, doctora Fanny Isabel, lo mejor es prevenir, señor. Y juiciosito cada año, máximo 2, que no se les pasen más de 2 años para este examen, pero idealmente cada año, porque recuerden, lo más importante, el mensaje principal de hoy es que hay que detectar a tiempo. Claro. Y detectar a tiempo permite tratar a tiempo. 441-2100, la línea telefónica local, 01-8041-4099, la línea nacional, por si desean comunicarse. Ya la doctora nos va a recordar redes sociales y correo electrónico. Antes es que decía la doctora Fanny Isabel, y lo dio como factor de riesgo, tanto diabetes como hipertensión. Sí. Por eso es que el tema de los estilos de vida saludables, la buena actividad física periódica, frecuente, con intensidad, una buena dieta, una buena alimentación, pues juegan un papel muy importante a la hora de prevenir el glaucoma. Sí, señor. Recuerden también entonces que estamos en las redes sociales, que por Twitter ustedes son muy activos, también nos preguntan, también hacen comentarios. Allí nos encuentran como @saludmedellín. Recuerden que en Facebook la página es Salud Medellín, que también tiene muchos mensajes especiales sobre diferentes actividades de la Secretaría de Salud. Y nuestro correo interno, por el cual nos pueden escribir con toda tranquilidad, que es medellínsaludable@telemedellín.tv. Otro dato para tener en cuenta, Felipe, frente al glaucoma, es que entender pues como el funcionamiento del ojo, que es un sistema tan maravilloso, el sistema de la visión. Hay un humor acuoso allí que es el que nutre el ojo, pero que además también le da la forma, que es el que tiene ese desbalance donde la producción y el drenaje no están como equilibrados y donde se aumenta la presión del ojo. Por eso se va dañando ese nervio, las fibritas del nervio que se dañan no se recuperan. Entonces, por eso es que es tan grave. Es irreversible. Entonces, de allí hacerle también mucha fuerza a esa prevención y a ese control continuo, porque lo que se dañó ya no se puede recuperar en los ojitos, y hay personas que tienen incluso, llegan a la ceguera completa, que es pues una discapacidad gravísima. Entonces, por eso vamos a prestarle mucha atención al programa de hoy. Y como lo hemos dicho ya varias veces, es asintomático, entonces el mecanismo es consultar cada año, una consulta juiciosa. Eso es lo que nos ayuda bastante, porque si es irreversible, dejamos pasar 3, 4, 5, 10 años, cuando lo descubrimos, pues ya nada podemos hacer para recuperar la visión que antes teníamos. Ganemos tiempo, invitemos de una vez a acompañarnos en esta mañana de Medellín, Ciudad Saludable, al doctor José David Paulo Trujillo. Él es médico oftalmólogo. Doctor Paulo, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, doctor José David? Gracias por venir. Les decía, el doctor José David es médico oftalmólogo, trabaja con el Hospital Universitario San Vicente Fundación y también con el Hospital Pablo Tobón Uribe, que les recuerdo tendrán unas jornadas muy importantes de prevención en los próximos días, en 2 fechas distintas, números telefónicos distintos, obviamente son 2 organizaciones diferentes. Ahorita preparen papel y lápiz para recordarles y para que ustedes, si tienen más de 35, 40 años, asista y aproveche de estas jornadas que se dan en desarrollo de este Día Mundial, que será el próximo jueves. ¿Qué tal, doctor Pablo? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tan importante es la detección temprana, pues, para atender el glaucoma y para evitar ese daño irreversible? No, precisamente es lo más vital en la enfermedad. Ahora la Asociación Mundial de Glaucoma, conmemorando pues esta semana y en especial el Día Mundial de Glaucoma,
quiere fortalecer esa información para que, como es una enfermedad que no da muchos síntomas, los pacientes consulten tempranamente, se pueda detectar y tratar a tiempo, y así logramos evitar la ceguera. Entonces, aunque es una enfermedad que puede llevar a la ceguera, es prevenible. Entonces, ahí es donde está el secreto, pues, de manejar la enfermedad. Doctor, ¿y la presencia de glaucoma en nuestra ciudad es muy alta o cómo están esas estadísticas en este momento? Sí, realmente el glaucoma en Medellín y en general en Colombia se cree que está alrededor del 2 al 3% de la prevalencia. Eso quiere decir que de cada 100 personas mayores de 40 años, 2 o 3 personas van a tener glaucoma en algún momento de su vida. Entonces, sí es una prevalencia lo suficientemente alta y significativa como para que sepamos de la enfermedad. Bien, bueno, qué pena. Es que vi una cifra que me llamó la atención y es que hasta el 50% de las personas con glaucoma no lo saben. Claro, es que ahí más o menos se calcula que la mitad de los pacientes en promedio no han sido diagnosticados todavía, porque como no han tenido síntomas y la enfermedad no da muchos síntomas, entonces no han consultado y no tienen esa cultura que ahorita los escuché pues hablando de la salud y de la prevención, de consultar y así detectarla pues antes de que la enfermedad llegue a la ceguera. Pero entonces eso habla de un subregistro altísimo de presencia, claro, la presencia del glaucoma. Por eso estamos aquí hoy, queremos darle información a la gente. Doctor José David, pasemos por favor a la sala. Doctora Fanny Isabel. Doctor José David, ¿la edad es un factor de riesgo? ¿40 años, 45, 50? Definitivamente. ¿Desde qué edad? Pues realmente el glaucoma se presenta en todas las edades. Hay glaucomas congénitos y los bebés pueden nacer con glaucoma. Hay glaucomas juveniles, hay glaucomas traumáticos que precisamente se presentan en las personas más jóvenes y también existen glaucomas en los adultos, que es donde realmente es más frecuente. Los glaucomas en las personas jóvenes y en los niños es muy raro, es más común en los adultos y a mayor edad es más común. Dijimos ahorita que la prevalencia en mayores de 40 años es del 2 al 3%, pero cuando llegamos hacia los 80 años eso puede incrementarse hasta un 10%. Una de cada 10 personas puede tener glaucoma cuando ya acercamos pues a esa edad. Muy bien, tenemos ya una primera televidente en la línea, ella se llama Dolly Ruiz y se encuentra en el barrio La Floresta. Buenos días, Dolly. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy interesante todos los programas que ustedes nos presentan a diario, pero hoy está muy especial. Quería hacer un aporte. En el sistema de salud nuestro es más importante mandar a un usuario a donde el optómetra que donde el oftalmólogo. Lo he tenido por experiencia, como fue con una tía mía. Y yo, doctor, ¿usted por qué no me le da autorización para el oftalmólogo? Y me dijo, no tiene nada, váyase a mandar al optómetra. Y yo que he tenido glaucoma y he sido tratada, sé que debería ser primero oftalmólogo. Y lo que acaba de decir el doctor es una cosa que es silenciosa y que en el sistema de salud debería ser primero una cita más fácil, que tuviera uno acceso a un oftalmólogo sin necesidad de médico general, sino el oftalmólogo, y que fuera eso más a tiempo, porque sé de casos infinidad que ya cuando han ido es tarde. Ese es el aporte mío, muchas gracias. Gracias a usted, doña Dolly, por su llamada y efectivamente pues a veces es complicado con nuestro sistema conseguir la cita directamente con el oftalmólogo y una de las opciones que hay en las EPS es ir primero donde el optómetra. ¿El optómetra podría hacer el diagnóstico? Los optómetras no están como capacitados para hacer diagnóstico, pero sí son de gran ayuda porque ellos sí están entrenados para detectar esos signos iniciales de glaucoma y son realmente quienes nos remiten muchos pacientes a los que les sospecharon glaucoma y nosotros ya confirmamos y iniciamos un tratamiento. Entonces, aunque los optómetras no son quienes hacen el diagnóstico, sí son una parte muy importante en el sistema de salud porque son quienes pueden detectar más rápidamente la enfermedad, porque muchas personas consultan por gafas, no han notado ningún otro síntoma y esa es una oportunidad para revisar a un paciente que está sano, que fue porque va a cambiar sus lentes y el optómetra, muy juicioso, ve el nervio, ve alguna alteración y lo remite con nosotros. Es un paso entonces importante. Para entender mucho más este tema vale la pena que recordemos cómo funcionan los ojos y qué pasa a nivel físico cuando se presenta el glaucoma.
El ojo es un órgano que tiene múltiples componentes que ayudan a generar la visión. Cada uno de ellos tiene diferentes funciones que permiten que ésta se desarrolle de manera adecuada. Dentro de dichos elementos se encuentra un líquido transparente llamado humor acuoso, que se ubica en la cámara anterior del ojo y que tiene como cometido nutrir y oxigenar las estructuras del globo ocular que no tienen aporte sanguíneo como la córnea y el cristalino. Cuando todo está funcionando correctamente, una cantidad de humor acuoso sale del ojo para ser reemplazada nuevamente. Si el proceso se realiza de manera adecuada, la presión interna del ojo se mantiene normal, pero si por el contrario el humor acuoso no se puede drenar y la presión aumenta, se produce un problema conocido como glaucoma. Con esta enfermedad se produce un daño al nervio óptico que puede ocasionar una disminución parcial o incluso total de la visión. Bueno, y aprovechando este video tan interesante que nos muestra cómo funcionan los ojos, pues preguntémosle al doctor José David en qué consiste realmente el glaucoma, qué es el daño que se da para que se dé esta enfermedad. Bueno, en el glaucoma realmente no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades que tienen en común exactamente eso, el daño del nervio óptico. Como su nombre lo dice, el nervio óptico es quien se encarga de la visión, de llevar esa información que los ojos están captando al cerebro. Y de ahí su importancia, si se daña el nervio óptico, pues puede amenazar la visión. Y en glaucoma se pierde de una manera muy particular. Y esto es la diferencia de otras enfermedades que también pueden afectar el nervio. Se pierde desde la periferia hacia el centro, como decías al principio del programa, una vez el glaucoma avanza, termina en una visión llamada en túnel, porque al perderse toda la periferia, el paciente solo ve por el centro de su campo visual. Entonces, ahí es otra dificultad que tiene el glaucoma para el diagnóstico y para los pacientes. Realmente cuando se pierde la visión, el glaucoma ha avanzado mucho. Claro. Porque al perderse en la periferia pueden no notar esa pérdida de la visión y retardar pues la consulta. Hay mucha gente, doctor José David, que asocia la hipertensión, la presión arterial alta, que ya nos dijo la doctora Fanny Isabel, es uno de los factores de riesgo, con una incidencia directa sobre la generación de glaucoma, como si al tener esto se tiene lo otro. ¿Eso no es real? ¿O sí? ¿Es un factor de riesgo? Claro, es un factor de riesgo, sin embargo, la presión arterial es diferente de la presión intraocular, que es la que nos produce el daño en glaucoma. La presión intraocular se aumenta, como decía la doctora, por un desbalance entre la producción del líquido que hay dentro de los ojos y su salida. Cuando ese balance no está ocurriendo bien, se aumenta la presión intraocular, pero esta presión no va relacionada con la hipertensión arterial. Sin embargo, sí, le recomendamos a los pacientes que ya tienen glaucoma tener un control muy juicioso de la hipertensión arterial, ya que el flujo vascular, la sangre que llega a nutrir los ojos, puede ser menor cuando no está bien controlada. Entonces puede ser algo que haga que la enfermedad de glaucoma empeore si no estamos controlando bien la hipertensión arterial. Por otro lado, a veces los medicamentos bajan mucho la presión arterial y eso también no hace que llegue suficiente sangre, sobre todo en las noches, a los ojos, y esto puede empeorar el glaucoma que tiene el paciente. Doctor, entre los tipos de glaucoma que existen, hay uno que es de presentación mucho más lenta, otro más súbita, ¿se podría decir que ese es más grave? Sí, inclusive dentro de todos los glaucomas, a grandes rasgos, más o menos 3 de cada 4 glaucomas los llamamos glaucomas de ángulo abierto, que es una clasificación que usamos nosotros en glaucoma, donde vemos que el ángulo, una estructura en el ojo, que es por la cual sale el líquido que estábamos hablando anteriormente, cuando está abierto, lo clasificamos como glaucoma de ángulo abierto. Si este ángulo está cerrado, entonces lo clasificamos como ángulo cerrado. La mayoría son de ángulo abierto, 3 de cada 4, pero 1 de cada 4 son de ángulo estrecho. Y la enfermedad de ángulo estrecho, el glaucoma por cierre angular, es más agresivo y lleva más frecuentemente a ceguera que el glaucoma de ángulo abierto. Y tiene la particularidad de que puede dar lo que se llama una crisis aguda de glaucoma, en la cual una persona mayor
presenta de forma súbita un dolor muy fuerte en el ojo que lo lleva a tener náuseas también, el ojo se pone muy rojo, la persona ve borrosa y ese grupo de síntomas lo debe hacer consultar a urgencias, porque en estos casos generalmente encontramos las presiones muy altas y las presiones tan altas de forma continua en el nervio pueden sí producir grandes daños al nervio y obviamente a la visión. Entonces, ese grupo de síntomas, el dolor muy fuerte, el ojo rojo y la mala visión de forma súbita, deben hacer acudir a urgencias a una persona. El de ángulo abierto, dice el doctor José David, es la variedad más común. Entendamos un poco más en qué consiste. El glaucoma de ángulo abierto es la variedad más común de la enfermedad. Se produce cuando hay un aumento en el nivel de presión ocular que avanza con el tiempo. Una de sus principales dificultades es que es asintomática en un inicio, hasta que el nervio óptico se degenera y ocasiona una pérdida lenta de la visión periférica. Si se deja avanzar mucho, la persona puede quedar ciega. Bueno, continuamos atendiendo a nuestros televidentes, que ustedes como siempre tienen la prioridad en este programa. En Envigado se encuentra Claudia Londoño. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Mi Dios se lo pague por tratar todos esos temas y enseñarnos y en educarnos. Lo que, como en la EPS no tienen tiempo de explicarle a uno con detalle, mi Dios se lo pague. Quería preguntarle al doctor si tiene algo que ver. Yo en ambos ojos de vez en cuando, no es siempre, de vez en cuando me da un dolor muy fuerte en ambos ojos. Eso dura segundos, pero el dolor es muy fuerte. Quería preguntarle si eso tiene algo que ver o tiene que ver con alguna otra enfermedad de los ojos. Mi Dios se lo pague. Gracias, Claudia, por llamarnos y es con mucho gusto. Bueno, lo que Claudia nos dice puede tener o no relación con glaucoma. Hay muchas enfermedades que producen dolor ocular. En una consulta nos encargaríamos de caracterizar un poquito más el dolor. Por ejemplo, enfermedades como el ojo seco, que ahora tiene una prevalencia muy alta por el uso continuado del computador, puede producir un dolor tipo punzante. Las personas lo describen como un chuzón. Sí. Y el ojo rojo puede estar relacionado. Y es ese ojo seco y no es una preocupación para el glaucoma. Pero sí, a veces, como hablaba ahorita, el glaucoma agudo es más raro y el dolor es mucho más fuerte, obliga al paciente a acudir a urgencias. Probablemente la paciente Claudia no tenga pues un glaucoma agudo por las características del dolor, pero sí, como siempre, es mejor consultar para examinar y tomar la presión y estar seguros de que no hay glaucoma. Doctor Pablo, ¿por qué los estilos de vida saludables, la actividad física, la buena alimentación, son mecanismos de prevención para el glaucoma? Sí, se ha visto, por ejemplo, que uno de los motivos por los cuales se descontrola la presión es el ejercicio. Se ha visto que cuando se hace ejercicio tipo aeróbico, estamos hablando de trotar, nadar, caminar, la presión intraocular se disminuye y eso puede ser una buena forma de mantener la presión baja y evitar el glaucoma. También, por ejemplo, se ha visto que pacientes o personas que levantan pesos muy grandes, las personas con glaucoma les comentamos que esto no lo deben hacer. Estamos hablando de pesos mayores de 30 kilos, porque en esos casos sí se aumenta mucho la presión de los ojos. Entonces, en un paciente que ya tiene glaucoma, si ponemos ese otro estrés, puede llevar a que la enfermedad progrese. Entonces, sí le recomendamos evitar esto. ¿Cómo se hace, doctor, entonces en la consulta de oftalmología el diagnóstico cuando se sospecha el glaucoma? Bueno, el diagnóstico, así como la enfermedad, es un espectro. Entonces, encontramos pacientes que solamente tienen algunos hallazgos en el examen clínico, otros tienen unos hallazgos iniciales y otros ya muy severos. Entonces, el paciente podemos encontrar solo alguno de los factores que pensamos son compatibles con glaucoma y ese paciente puede ni siquiera no necesitar un tratamiento porque solo se trata de algunos factores de riesgo que tenemos que vigilar por si aparece el glaucoma. O ya vemos con algunos exámenes, dentro de ellos tenemos a la mano lo que se llama la campimetría. En la campimetría al paciente le muestran luces en todo su campo visual
y él aprieta un botón a medida que va viendo las luces. De esa forma nos podemos dar cuenta si su campo visual ya ha sido afectado por glaucoma. Es un examen vital para saber los daños de glaucoma y entonces nos puede decir es un glaucoma inicial o es un glaucoma avanzado y tratarlo acorde. Podemos necesitar medicamentos o inclusive algunas veces láser y cirugía para esto. Bien, él es el doctor José David Paulo, es médico oftalmólogo y hoy nos estamos anticipando a la Jornada Internacional del Glaucoma, que es el próximo jueves 12. Realmente en muchas partes del mundo no solo se aprovecha el día, sino toda la semana y hay muchas actividades, incluso hasta el mes, pues hay muchas actividades por estos días en la ciudad. Vamos a hacer una pausa corta, preparen papel y lápiz que ya les vamos a hablar al regreso de 2 jornadas para que las aprovechen. Ya volvemos. El glaucoma de ángulo cerrado se presenta cuando el sistema de drenaje de los ojos se bloquea, provocando un aumento súbito de la presión ocular. Este tipo, que es menos común, genera síntomas como dolor de ojos, visión borrosa y halos color arco iris alrededor de las luces. Queremos motivar la denuncia, pero queremos también que usted, ciudadano, tenga en cuenta que para la Fiscalía es supremamente importante la información que usted nos puede suministrar. Es usted la persona que de primera mano puede traer todos los datos que el fiscal más adelante necesita. Por eso es que antes de venir a denunciar, piense qué datos tiene, qué datos puede servirle al fiscal, qué datos son útiles, quiénes son los testigos de los hechos y con seguridad que nosotros, con el apoyo suyo, podremos prestar una justicia más eficiente y eficaz. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves. ¿Será que este señor sí nos da puntos por comprarle cordones? Cordones verdes. Yo le voy a preguntar. Señor, ¿cómo está? ¿Bien o no? Acá nos dan puntos. ¿Usted da puntos por comprar cordones? Yo no les doy puntos, pero aquí abajo están dando. ¿A dónde abajo dan puntos? Allá. Muchos. ¿Cuántos puntos estarán dando? No sabemos. No sé, no les sé. ¿Usted ya reclamó los suyos? No. ¿No ha reclamado los suyos? No, yo he visto que reclaman. Ah, está roncando, está roncando. Vamos por los puntos de nosotros. Si nos va bien, yo vengo por usted para acá, vamos por los suyos. Hágale pues. Este sábado, 9 de la noche, la Viejoteca de Telemedellín está con invitados temáticos como el doctor Ángel Villanueva, gerente de Dimúsica de Discos Fuente. Con la historia de la industria musical y de Discos Fuente. El invitado musical, Johnny Pavas y la Orquesta Frenesí. Los invitamos para que escuchen toda nuestra música tropical Frenesí. Porque ustedes no saben, no se imaginan, es que no se les pasa por la mente cuánto los queremos. ¡Carajo! En Telemedellín aquí te ves. Se le recomienda a las personas mayores de 35 años que tengan algún factor de riesgo como diabetes, miopía o algún pariente con glaucoma que se realicen un examen ocular de pupila dilatada cada 1 o 2 años como medida preventiva para detectar cualquier anomalía a tiempo. Esto también incluye a las personas mayores de 60 años.
Recuerden que estamos hablando del glaucoma, la segunda causa de ceguera en el mundo, y para su prevención se han diseñado algunas campañas en instituciones de nuestra ciudad. Una de ellas, la primera, es el próximo jueves 12 de marzo, pasado mañana, el Día Internacional del Glaucoma, en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Va dirigida a personas mayores de 40 años. Se va a realizar durante todo el día, durante todo el jueves, pero requiere previa inscripción. Les voy a dar el número de teléfono para que lo apunten y lo tengan en cuenta. 445-9230. 445-9230. Esta es la primera jornada que se va a realizar este próximo jueves. Seguimos con llamada que es del señor Hugo Gil. Él se encuentra en Manrique. Buenos días, don Hugo. ¿Cómo está, niña? Muy bien, muchas gracias. Mire, doctora, yo lo que quería decirles a ustedes, a ver si pues yo soy una persona con EPO y tomo organopos y muchas cosas, pero lo que estoy es fregado por la vista y me da miedo que sea glaucoma. Porque yo, si salgo al sol y me da el rayo del sol a los ojos, ya no veo. Y me duelen los ojos muy inmensamente, por raticos. Y fui a un médico y me había dicho que era, es que resequedad en la córnea, y que estaba perdiendo la córnea por resequedad. Entonces me mandaron de otro, y vamos a ver qué dicen, pero eso es glaucoma, ¿cierto? Gracias, don Hugo, por su llamada. Es un paciente de 68 años, doctor José David. Sí, pues le recomendaría aprovechar estas jornadas que vamos a hacer con motivo de la Semana Mundial del Glaucoma. Ahí aclarará su duda de si tiene o no glaucoma y de paso pues podrá tener como una tranquilidad mientras lo ve el oftalmólogo o el médico al que lo remitieron. Don Hugo, entonces aproveche la jornada. Ya la doctora Fanny Isabel les habló de la que se cumple este jueves en el Hospital Pablo Tobón Uribe, pero hay una segunda jornada para personas mayores de 50 años y será el sábado 28 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. También requiere cita previa. Les voy a dar el número telefónico 448-2626. Se los repito, 448-2626 para que aprovechen estas dos jornadas. Si no alcanzó a tomar los datos, ahorita en el último bloque le recordamos. Claro que sí. Doctor, ¿qué tan importante es el componente hereditario en el glaucoma? Mucho. Realmente se ha visto que tanto en el glaucoma de ángulo abierto como en el glaucoma por cierre angular, tener, por ejemplo, padres con ese antecedente de glaucoma y sobre todo mucho más cuando son hermanos, hace que la enfermedad aumente el riesgo en los pacientes y son esos pacientes los que queremos que consulten a tiempo porque sabemos que tienen un riesgo mayor y detectarlos antes de que la enfermedad les quite visión es la mejor estrategia para evitar la ceguera. Tenemos llamada desde el barrio San Javier, Juan Enrique Ruiz. Juan Enrique, buenos días. Buenos días, ¿cómo me le va? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, muchas gracias. Bueno, me alegra, cuéntenos. A ver, quiero hacer una consulta al doctor. Es que yo pasé por una EPS y me mandaron al optómetra. El optómetra me cambió lentes y le pedí que me mandara al oftalmólogo. Me dijo, no, usted no necesita, simplemente venga en un año a revisión. Fui a hacer los lentes en una óptica, me hice una revisión del optómetra allá, me dijo, usted sí necesita oftalmólogo. Me envió al oftalmólogo de la EPS, me dijo, usted tiene glaucoma. Me mandó un tratamiento, unas gotas, me dio una cita para revisión hace 3 meses. Fui ahora a la revisión, me vio otro oftalmólogo, me revisó y me dijo, usted no tiene glaucoma, usted lo que tiene es cataratas. Entonces le dieron una cita para el de cataratas. Yo pregunto al doctor, ¿a cuál de los dos especialistas le creo? ¿Al que dice que sí lo tengo o al que dice que no lo tengo? Gracias, Juan Enrique. Ahí sí se la pusieron complicada, porque un oftalmólogo le dice que sí y el otro que no. ¿Qué debe hacer Juan Enrique, doctor José David? Realmente no es una pregunta muy inusual. A mi consulta llegan con esa pregunta muy frecuentemente. Y la dificultad, como hablábamos al inicio, es que el glaucoma, como es un espectro, entonces en sus fases más iniciales puede mostrar algunos síntomas y otros no. Entonces, dependiendo del riesgo y del peso que se le den a esos hallazgos que encuentra uno, algunos oftalmólogos pueden tender a decir, este paciente tiene un riesgo alto para glaucoma, vamos a hacerle un tratamiento y evitar pues la ceguera.
Y otro oftalmólogo puede decir, un momento, los factores de riesgo que este paciente tiene, si están presentes pero no conforman el diagnóstico, podemos hacer exámenes y seguimiento y no tratar de forma inoficiosa y no correr los riesgos de efectos secundarios de algún medicamento y más bien revisarlo con exámenes para tener esa mayor información. Y otra cosa que pasa mucho en glaucoma es que una vez el paciente logra hacer los exámenes, como estábamos hablando del campo visual y otros que se llaman, por ejemplo, el OCT de nervio óptico, la paquimetría, cuando ya un oftalmólogo tiene un poco los resultados de todos estos exámenes, tiene más herramientas de decidir y puede decir, la sospecha inicial no era tal, me quedo más tranquilo, hagamos un seguimiento sin tratamiento. Pero el paciente muy probablemente una sospecha de glaucoma y un riesgo si tiene, y la recomendación para él es que de todas maneras lo estén vigilando, porque el glaucoma puede aparecer más adelante en la vida y seguramente algo de riesgo tiene porque ya le notaron algo. Pero ¿cuál es el método diagnóstico infalible? Que no vaya a la infalible, fija, o ninguno. No, realmente infalible. Cuando la enfermedad de glaucoma está muy avanzada es muy fácil hacer el diagnóstico porque los daños son muy evidentes en todos los exámenes. Cuando la enfermedad es muy inicial es donde es más difícil y la estrategia es el tiempo, porque la enfermedad es una neuropatía óptica progresiva. El hecho de que progresa en el tiempo hace ya más evidente los hallazgos en los exámenes y hace que sea más fácil diagnosticarlo. Entonces, sigue siendo, como casi todo en medicina, la sumatoria de unos factores de riesgos, de unos resultados de unos exámenes, del examen clínico que le hacemos al paciente. Entonces, el médico toma todos esos factores en cuenta y hace el diagnóstico. Sí, cuando el glaucoma está muy avanzado, probablemente el campo visual, si es muy evidente, es el que mejor nos indica el daño de glaucoma. Doctor, ¿qué cuidados debe tener una persona con glaucoma, pues además de estar en sus controles periódicos? Me refiero, por ejemplo, a consumo de fármacos, ejercicio, alimentación, para que la enfermedad pues no progrese. Claro, ya una persona que le han diagnosticado glaucoma, pues tiene varias cosas por hacer en su vida. Hablábamos ahorita del ejercicio, muy importante que sea ejercicio aeróbico, recomendar si va al gimnasio no levantar pesos muy grandes y aumentar el tiempo que dedica al ejercicio cardio. Lo otro, altos consumos de cafeína o de bebidas energizantes pueden aumentar la presión intraocular. Entonces, tomar un café o dos en el día estará bien, pero tomar una cantidad exagerada de café puede llevar a un aumento de la presión y daños mayores. Y lo otro es una dieta muy balanceada. Estamos hablando de que haya, digamos, verduras, porque allí se encuentran antioxidantes y se ha visto que hay un proceso oxidativo dentro del ojo que hace parte de la patología, parte de por qué el nervio se daña. Entonces, tener una buena dieta, el ejercicio, acudir, como dijiste, a las revisiones, aplicarse las gotas en el momento que debe ser, es lo que hace exitoso el tratamiento. Llamada desde La Castellana, el Medellín, Olga Lucía Cadavid. Olga, buenos días. Hola, Olga. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, para felicitarlos por el programa. Gracias, Olga. Quería hacerle una preguntita al doctor. Lo que pasa es que yo tengo 55 años y antes yo usaba gafas, pero me operé. Entonces yo veo que ya no estoy viendo, o sea, otra vez como que voy a necesitar. Yo quisiera participar de la jornada, pero en el teléfono que apunté, el 448-2626, ahí me piden una extensión y yo quisiera saber qué extensión o a dónde puedo acudir para hacerme, qué precio tiene. Perfecto, Olga, gracias. El número efectivamente es ese, 448-2626. Bueno, si solicita una extensión, vamos a averiguarla, pero también está la línea telefónica de la otra jornada, la del Pablo Tobón Uribe. Claro que sí, para Olga y para los demás televidentes, 445-9230. Esta es la que se va a realizar el próximo jueves en el Hospital Pablo Tobón Uribe, pero que requiere también previa inscripción. No tiene ningún valor, Olga, es completamente gratuita, tanto la del Hospital San Vicente Fundación como la del Hospital Pablo Tobón Uribe. De pronto usted, doctor José David, tiene la extensión del Hospital
hospital universitario, ¿no? No, en este momento no, pero la podemos averiguar y... Perfecto. Sí. Y nosotros aquí la compartiremos con los televidentes. Si quieren participar, sigan llamando 441-2100 y 018-041-4099. En ese tratamiento entonces también hay medicamento, también hay una gotica que se envía para el paciente con glaucoma. Claro, sí. Una vez que se hace el diagnóstico, lo que queremos es bajar la presión. Como dijeron ustedes al inicio, es una enfermedad que, digamos, no es curable en el sentido que es más parecido a las enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, en donde buscamos un control para que la enfermedad no avance, no progrese y no lleve a la pérdida de la visión. Y esto lo logramos bajando la presión, ya sea inicialmente, y lo más probable, el primer tratamiento sea con medicamentos o láser. Si los medicamentos trajeran efectos secundarios o no lograran bajar la presión, entonces recurrimos ya a un escalón posterior y podemos llevar al paciente a una cirugía de glaucoma. Es lo menos frecuente. Realmente la mayoría de pacientes se controlan bien con los medicamentos. Doctor, es frecuente encontrar pacientes pues ya avanzados. Yo he escuchado en algunos casos de glaucoma que no se dan cuenta que lo tienen, pero que se sospecha es porque se golpean con todas las cosas, porque no tienen su campo completo y que a veces piensan que son por problemas de equilibrio, o por la misma vejez, pues muchas personas... De espacialidad. Exactamente. Y que en realidad es una de las cosas que se puede presentar con mucha frecuencia. Sí, yo les explico mucho a los familiares de esos pacientes, todavía ocurre y esa es la idea que queremos, dando más información, de evitar que los pacientes lleguen a una enfermedad tan avanzada. Como el paciente conserva su visión central hasta muy avanzada la enfermedad, el paciente todavía puede leer, por ejemplo, puede ver, pero como es solo una visión tubular, cuando se va a parar y a caminar puede no ver una silla que tenía abajo en su campo visual inferior, que tenía al frente y tropezarse con ella. Inclusive se ha visto que las caídas en los pacientes con glaucoma se presentan con mayor frecuencia. Y allí vienen otras enfermedades y otras complicaciones que queremos evitar. Entonces sí, no es muy raro que eso pase, todavía ocurre. Muy bien. Tenemos a don León Darío Álvarez, él se encuentra en el barrio Las Palmas. Buenos días, don León. Muy buenos días, doctora Juan Isabel, para Felipe y el invitado muy especial. Una preguntita para el invitado, doctor. ¿Podemos hablar de la sintomatología del glaucoma? ¿Cómo es esa sintomatología? Y si podemos hablar de prevenirla. Muchas gracias, muy buenos días, felicitaciones. Oye. Gracias, León Darío. Bueno, para el paciente la recomendación de la detección temprana es lo mejor. Desafortunadamente no todos los pacientes tienen síntomas, entonces habrán pacientes asintomáticos que tengan la enfermedad. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a detectar esos síntomas? Pues primero los factores de riesgo que hemos hablado, la herencia, tener familiares con glaucoma, la hipertensión, la diabetes, la miopía. Si uno tiene alguno de esos antecedentes debe estar más atento. Siempre la pérdida de la visión será uno de los síntomas últimos que venga con la enfermedad, pero antes algunos pacientes pueden tener dolores de cabeza, pueden tener también cuando observan luces, ver halos alrededor de las luces. Algunos pacientes presentan ese conjunto que hablábamos ahorita en el glaucoma agudo de dolor ojo rojo y pérdida de la visión de forma súbita que los obliga a ir a urgencias, que es un caso pues como muy especial, pero la forma más común da muy poquitos síntomas y como acabaron de escuchar son síntomas como muy inespecíficos. Hay muchas razones por las que uno tiene dolores de cabeza, hay muchas enfermedades o razones por las que uno ve halos alrededor de las luces. Entonces, estos síntomas son muy inespecíficos y son difíciles de interpretar. Sin embargo, si los tuviera, pues puede ser un motivo para consultar y sobre todo recordar cuándo fue la última vez que me revisaron mis ojos y allí aprovechar entonces y hacer una cita para revisar sus ojos. Ya le hicimos, doctora Juan Isabel, a Olga y a los televidentes que están interesados en consultar y aprovechar la jornada del Hospital Universitario San Vicente Fundación. La tareita, este equipo de producción es una maravilla. Lista la tarea, cuente qué hay que marcar y cuáles son los números de las extensiones, doctora Fan. Exacto, para la jornada entonces del 28 de marzo, para poderse inscribir, llaman al
482626, marcan opción 1 y luego los lleva nuevamente opción 1. Entonces así pueden inscribirse para esta jornada. Opción 1, luego opción 1 nuevamente y así ya van a tener su cupito Facilito. para la jornada del 28. Aprovecho a recordarles el número del Pablo Tobón Uribe, 445-9230, 445-9230. La del Pablo es este jueves, que es el Día Internacional. La del Universitario San Vicente Fundación es el sábado 28 de marzo. Aprovechen. La primera, la del Pablo, para pacientes o personas mayores de 40 años. La del San Vicente, mayores de 50 años. Exactamente. Doctor, en el caso del glaucoma de ángulo cerrado, que es el más súbito, que podría decir uno pues que es muy grave, ¿qué tan importante es la consulta pues prioritaria? ¿En cuánto tiempo se debe realizar algún procedimiento para que no quede pues el paciente con algún daño irreversible? Claro, como mencionábamos ahorita, y por eso yo hablaba de urgencias, es una urgencia. Entonces el paciente no debe llamar a pedir una cita, sino que debe acudir a un servicio de urgencias. Allí un médico puede estar capacitado para con medicamentos bajar la presión y controlar el glaucoma. El tratamiento definitivo la mayoría de veces es con láser. Se hace un procedimiento que se llama iridotomía láser. Este procedimiento sí lo realiza un especialista en oftalmología, pero no debe el paciente esperar a tener estos síntomas y acudir y pedir una cita que de pronto puede demorarse o tardarse para que le hagan la iridotomía. Más bien debe ir a un servicio de urgencias donde un médico general está capacitado para controlar esa crisis aguda, bajar la presión y nos da tiempo para que haga ese enlace con el especialista y haga la iridotomía con láser, que es un procedimiento que puede detener los daños muy favorablemente para el glaucoma. Escuchemos desde Envigado a Juan Guillermo Callejas. Juan Guillermo, buenos días. Buenos días, para felicitarlos por el programa. Gracias. Doctor, yo tengo una consultica. A mi esposa le detectaron glaucoma y le hicieron el láser, pero el especialista no le envió nunca gotas. Esa es mi inquietud. Gracias. A usted, don Juan Guillermo, muchas gracias por la pregunta. ¿Puede quedar sin necesidad de usar las goticas? Sí, uno de los éxitos en esta enfermedad y en el glaucoma por cierre angular, que probablemente es el que ella tiene, hablábamos de un espectro. Entonces, cuando hay cierre angular, hay pacientes que tienen solo cierre angular y hay pacientes que tienen cierre angular y presión alta. Y hay pacientes que no solamente tienen eso, sino que ya tienen daños por glaucoma. Si detectamos a un paciente que solamente tiene cierre angular, pero todavía no ha tenido daños ni ha tenido la presión alta, al hacer una iridotomía con láser podemos abrir el ángulo y cambiar el pronóstico de esa paciente. Esa paciente todavía no tiene daños de glaucoma y no tiene la presión alta, pero el láser abrió su ángulo. Entonces esa paciente es normal, para que esté tranquilo el televidente, que no necesariamente tenga que usar gotas después del láser. Muy bien. Bueno, antes de ir a la siguiente pausa, vamos a dejarlos con el doctor John Jairo Aristizábal. Él también es oftalmólogo y nos quiere hablar sobre los exámenes, sobre esas ayudas diagnósticas que se hacen para determinar si una persona tiene glaucoma. Hola, Graciela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ven para acá. Mira, te explico. Como tenemos aquí, este es un nervio óptico. El nervio óptico es el que está dentro del ojo. Los exámenes para el glaucoma. El primero es el chequeo con el oftalmólogo. El oftalmólogo en el consultorio chequea con la lámpara de hendidura cómo está el ángulo, si está abierto o estrecho, cómo está el nervio óptico, ¿sí? Que tiene que dilatar la pupila y hacer un examen de la pupila, del nervio óptico, perdón, y tomar la presión. Una vez el paciente tenga ese examen, ya el oftalmólogo define si hay que hacer exámenes complementarios, pero lo primero es el examen con el oftalmólogo. Cuando hay una sospecha de glaucoma, ya se hace campo visual, un examen del nervio óptico, llamamos tomografía del nervio óptico, y una fotografía para tener un registro fotográfico del nervio óptico. Hay dos posibilidades, una variante normal, que naciste así con ella,
Los exámenes no duelen, es absolutamente sencillo, un examen de la dilatada de la pupila deja viendo al paciente borroso unos 3 o 4 horas, completamente indoloro. Uno le hace un examen del ángulo también, ¿sí? Para ver cómo está el ángulo del ojo, si está abierto o está estrecho. Si necesita campo visual, el campo visual es un examen, es un poquito incómodo para el paciente porque tiene que estar muy concentrado, hay una pantalla disparando cuando ve las luces que le muestra el aparato, pero no duele nada. La fotografía del nervio es como una fotografía, no duele nada. Y la tomografía del nervio es como otra fotografía, no duele nada tampoco. Es muy sencillo. La invitación es a que se haga el chequeo. ¿Por qué? Porque el glaucoma de ángulo abierto, que es el que más nos llama la atención, porque es asintomático, no da absolutamente nada. El paciente va perdiendo periferia del campo visual, pero la visión central es perfecta hasta el final hasta el periodo tardío del glaucoma. Entonces, un paciente puede tener un glaucoma tardío, ya funcionalmente muy mal en la visión, pero no tener ningún síntoma. Entonces, la invitación es que toda la gente se haga el chequeo inicial de 35 a 40 años de edad. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, muy amable. Felicidades. Bueno. Melissa, por favor. Luis Alirio, ¿qué andas haciendo, hombre? ¿Qué andas haciendo ahí, hombre? Buscando Telemedellín Radio. No, es una emisora virtual, no es con esos radios, Luis. Pero virtuales no en todas las emisoras. Pues sí, pero esta es por internet. Entonces te metes www.telemedellin.tv en una tablet o en un computador. Listo, donde dice radio, un disc y listo. Fácil, ¿no? Eso es todo. Así de fácil. Pero a mí me explicaron que en los celulares es más complicado, hay que dar más vueltas. No, también es muy fácil, pero te lo cuento después. Vea, quédese aquí juicioso oyendo esto y yo me llevo esto para un museo, ¿listo? Pues hablamos. Contenidos, interacción, concursos y mucho más. En Telemedellín Radio, aquí te escuchas. ...26 equipos, más de 30 partidos y las promesas del fútbol colombiano reunidas en la tercera Copa Telemedellín de Fútbol. Somos deporte, somos Telemedellín y aquí te ve. ¡Criaturas SOS! ¡Andan sueltos y no hay vuelta atrás! En la unidad hospitalaria de Manrique los partos son humanizados. Las madres gestantes están acompañadas por nanas que las guían y las apoyan en el trabajo de parto y después del nacimiento del bebé. Ellas están sobre todo para acompañar a la gestante explicándoles que es un dolor que va a ir aumentando, que es un dolor que va a ser constante, el proceso de respiración, de cómo van a hacer ese pujo eficiente. 37 nanas fueron capacitadas en temas hospitalarios, técnicas de respiración y lactancia materna. Fue bacano porque así le ayudan a uno en todas esas cosas del niño y el parto. Sobándome en la espalda, en la barriga también. Sí, muy bueno, porque uno no les ha enseñado eso, entonces ellas están aprendiendo cosas que uno quizás no supo. Los partos humanizados son una apuesta de la Alcaldía de Medellín por el derecho a la vida. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves.
La pérdida de visión que ocasiona el glaucoma no es reversible. Sin embargo, si es detectada a tiempo, se puede realizar el tratamiento adecuado que evitará que avance hasta el punto de dejar invidente a quien la padece. Ya estamos en los últimos minutos del programa hablando de glaucoma y su prevención. Tenemos nuevamente en la línea a Olga Londoño, que por cierto hizo la tarea, llamó nuevamente al San Vicente, y están habilitadas la opción 1 y opción 9 también para quienes quieran llamar al 448-2626. ¿Cómo estás, Olga? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, qué pena volverlo a molestar. Tranquila. Era para recordarles eso a la señora que llama ahora, si se puede comunicar uno, marcando la opción 9 o la opción 1. Me contestó la muchacha para uno inscribirse a la jornada del 28 de marzo. Excelente, en el 448-2626. Ajá. Y quería preguntarle al doctor si lo de las cataratas, es verdad que presionan el iris y al presionar el iris aumenta la presión del ojo y hay glaucoma y uno queda ciego. Y que tiene que ver lo de la tiroides bajita que me mantiene los ojos muy secos y si tiene algo que ver la resequedad de los ojos con el glaucoma y mi Dios se lo pague. Muy buenas preguntas, Sí, Claudia, para rematar este programa. Excelentes, muchas gracias. Sí, no, primero la felicito, está súper bien informada. Realmente la catarata ocurre porque el cristalino, el lente que hay dentro de los ojos que nos ayuda a enfocar, va cambiando, se va envejeciendo y se puede volver más grande y ocupar más espacio dentro del ojo. Y esto puede hacer secundariamente que las estructuras del ojo estén muy estrechas, incluyendo el ángulo, y ahí por ahí, como hablábamos antes del ángulo estrecho, el glaucoma puede empeorar y sí sería bueno en algunas ocasiones hacer la cirugía de cataratas tempranamente. En cuanto al ojo seco, si por la tiroides. Por el hipotiroidismo, Sí. es uno de los factores que produce resequedad ocular. Hay muchos otros y seguramente pues, el médico tendrá que evaluar los demás. Sí, con el glaucoma también tiene otra particularidad y es que los medicamentos de glaucoma, casi la mayoría producen ojo seco secundariamente. No a todos los pacientes se les manifiesta, pero por ejemplo ella que tiene hipotiroidismo y si además tiene glaucoma y usa medicamentos de glaucoma, más fácilmente puede tener el ojo seco. Doctor José David, muchas gracias por acompañarnos y por invitarnos a estas dos jornadas gratuitas, la del Pablo Tobón Uribe y la del Hospital Universitario San Vicente. Llama a recordar rapidito, líneas, muy amable. No, con mucho gusto. Muy querido doctor, por todas esas recomendaciones y sobre todo por enseñarnos a reconocerlo y prevenirlo. Le recuerdo los teléfonos. Pablo Tobón Uribe, 445-9230, que es para la jornada, que es este próximo jueves. Y para el Hospital San Vicente es 448-2626 y ya sabemos que opción 1 y opción 9 están habilitadas para que se inscriban y esa jornada es el 28 Sábado de marzo. 28. Sábado 28 de marzo. Muchísimas gracias por las excelentes preguntas y la excelente participación del día de hoy. Recuerden que mañana es miércoles, por lo tanto vamos en el horario de las 3 de la tarde y vamos entonces con la primicia del programa. Tenemos estreno mañana, saludando. Venga, doctora Fanny, creo que el viernes el programa es a las 3 de la tarde también. Eso me contaron. A las 3 de la tarde, miércoles y viernes de esta semana, 3 de la tarde, saludando mañana. Tenemos estreno aquí en Medellín Ciudad Saludable. Sí, señor, la salud empieza saludando, así se llama el microprograma, y va a estar el doctor Sebastián Guzmán, que es su presentador y nos va a contar de qué se trata. Entonces mañana los esperamos, que tengan una excelente tarde.